La CIA fue establecida durante la presidencia de Harry S. Truman el 26 de julio de 1947. Desde entonces realizó proyectos muy interesantes. Pero hay algunas operaciones que han despertado sospechas a lo largo de los años, y algunos de esos casos parecen casi demasiado extravagantes para creer. Número 10. Como muchas operaciones de la CIA, el proyecto Mockingbird comenzó al principio de la Guerra Fría. Pero a diferencia de muchas otras, estaba firmemente dirigido a los propios Estados Unidos y a la manipulación de los medios de comunicación. Se cree que la operación sigue activa, aunque no está comprobado. Según el periodista Carl Bernstein, la operación Mockingbird se originó en la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, la Oficina de Servicios Estratégicos, predecesora de la CIA, estaba en funcionamiento. Ya tenía relaciones cercanas con la prensa cuando terminó la guerra. Muchos funcionarios de esta oficina se unieron a la nueva CIA al igual que sus miembros. Las relaciones que se habían establecido entre estos agentes y los medios de comunicación continuaron floreciendo. 2 años tras el fin de la guerra, inició la Guerra Fría y el gobierno de Estados Unidos decidió controlar la narrativa de los medios. No solo en Estados Unidos, sino también en el extranjero. Aunque algunos periodistas ya apoyaban el plan, muchos más fueron reclutados por la CIA. Se les indicó que dirigieran ciertas noticias en la dirección deseada y, en algunos casos, que fabricaran artículos que presentaran a Estados Unidos de manera favorable. Estos periodistas también tenían otra función al investigar sus historias. Mantenían los ojos y oídos abiertos para cualquier información que pudiera ser útil para el gobierno de Estados Unidos, y luego esa información era enviada a la CIA. Además, cualquier noticia que pudiera dañar la reputación de Estados Unidos debía ser suprimida, ya fuera nunca reportada o alterada a favor del gobierno y su ejército. Esto debía hacerse en Estados Unidos y otros países. A veces, miembros de la CIA redactaban historias que luego se publicaban en periódicos reconocidos. Los agentes contactaban a editores y ejecutivos de medios para que dirigieran la narrativa de sus medios según las indicaciones de la agencia. Cuando se identificaba a periodistas aspirantes, la CIA se acercaba a ellos y les decía que se les darían derechos exclusivos a ciertas historias y se les permitiría acceder a cierta información que luego debía ser publicada. Estas actividades se extendieron a América Latina, Europa y otros países para desacreditar a la Unión Soviética y aparentar que Estados Unidos tenía ventaja en la Guerra Fría. Se desconoce cuántos periodistas participaron en la operación Mockingbird, pero se estima que fueron cientos. Todavía se considera uno de los mejores ejemplos de manipulación mediática en la historia, y por eso la operación fue vista por muchos como poco ética. Número 9. En 1962, la preocupación de Estados Unidos por el gobierno comunista de Fidel Castro en Cuba llevó a la CIA a proponer la Operación Northwoods. Castro nacionalizó empresas estadounidenses vinculadas a la Unión Soviética, inquietando al ejército de Estados Unidos. El Departamento de Defensa y el Estado Mayor Conjunto redactaron justificaciones para la intervención militar de Estados Unidos en Cuba con el fin de generar apoyo para una invasión. Como no existía una razón legítima, el plan consistía en fabricar pretextos. Se sugería hundir un barco de Estados Unidos, o simular un ataque en Guantánamo para culpar a Cuba y favorecer la invasión. La Operación Northwoods era parte de la más amplia Operación Mangosta, que incluía acciones para provocar, hostigar o desestabilizar a Cuba y recomendaba operaciones de bandera falsa. El director de la CIA, Alan Dulles, reclutó a mafiosos como Johnny Rosselli y Sam Giancana para intentar dañar la reputación de Castro y asesinarlo. Las ideas eran rociar un químico en una televisora para causar alucinaciones o contaminar sus zapatos con talio para que se le cayera el cabello. El plan de usar al funcionario cubano Orlando Cubela para un asesinato se abandonó porque se negó a una prueba de polígrafo. El proyecto Northwoods también propuso ataques de Estados Unidos contra sus propios ciudadanos y hundir barcos de refugiados cubanos, culpando a Cuba. El presidente John F. Kennedy terminó abruptamente la operación, molesto por las propuestas. Documentos desclasificados publicados en 2001 confirmaron que no se implementó ninguna sugerencia. Número 8.
La Operación 40 comenzó el 11 de diciembre de 1959 con un memorando del coronel J.C. King al director de la CIA Alan W. Dulles. Piden actuar contra la dictadura de izquierda en Cuba para prevenir disturbios en otros países de América Latina. Planeada para 40 agentes, la fuerza de tarea creció a 70 bajo el liderazgo de Tracy Barnes. El dinero vino de los magnates petroleros George Bush padre y Jack Creighton, ya involucrados en actividades de derecha. Bush supuestamente reclutó exiliados cubanos para la CIA y Creighton ayudó a planear una invasión. La operación pronto incluyó a exmiembros de la Oficina para la Represión de Actividades Comunistas en Cuba y a algunos agentes de la CIA que formaron un escuadrón de asesinato. Su objetivo era eliminar a figuras militares y políticas problemáticas de Cuba e identificar a traidores estadounidenses. Una de las primeras misiones involucró a saboteadores de la Operación 40, colocando explosivos en un barco de armas que se dirigía a la bahía de La Habana. La explosión resultante, activada por interruptores de presión después de la descarga, eliminó a 75 personas e hirió a más de 200. Los miembros de la Operación 40 colaboraron con la Brigada 2506, un grupo de exiliados cubanos apoyado por la CIA que invadía pueblos para capturar y asesinar a seguidores de Castro. La operación fue comprometida en Bahía de Cochinos. Tras el ataque y arresto, murió un miembro y los demás fueron interrogados, aunque sabían guardar silencio. El oficial de inteligencia José González de la Brigada 2506 reveló la operación. Tras esta fase, Operación 40 se dedicó a la contrainteligencia, vigilando a exiliados cubanos y sus contactos en Estados Unidos, para detectar espías cubanos. Aunque nunca se identificó a ninguno para 1970, solo quedaban unos pocos miembros y la operación terminó completamente en 1972. Número 7. Tras el inicio de la Guerra Fría, la CIA lanzó la Operación Red Sox para frenar la expansión económica y política de la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue de las primeras operaciones encubiertas de Estados Unidos en la Guerra Fría. Se enviaban aviones con pilotos checos y húngaros, llenos de agentes de la CIA a Ucrania para ejecutar la operación. Llegar allí no fue fácil. Los aviones volaban a Turquía y cruzaban el Mar Negro para evadir radares. Una vez hecho esto, se dirigían a Leópolis, donde los agentes se lanzaban en paracaídas al suelo una vez que llegaban sanos y salvos a territorio ucraniano. Se reunían con la resistencia para obtener información y enviarla a sus contactos de la CIA. Esto se hacía con tecnología de punta, como radios y otros equipos de comunicación. Para dar al gobierno de Estados Unidos una visión inédita de las actividades de la Unión Soviética en Europa del Este, la operación tuvo cierto éxito inicio al surgir movimientos nacionales en Bielorrusia, Polonia, los países bálticos y Ucrania. Durante 6 años, los agentes viajaban en avión al país para recopilar información, pero el plan pronto fracasó. Se enviaron 85 agentes y todos aterrizaron sin problemas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el gobierno soviético se diera cuenta del plan y hasta el 85% de los agentes que aterrizaron fueron capturados o ejecutados. Algunos agentes fueron interrogados y agredidos para obtener información sobre actividades de Estados Unidos. Pero curiosamente, a los encargados de los agentes les tomó mucho tiempo darse cuenta de que esto estaba sucediendo, a pesar de que muchos agentes desaparecían. Se enviaron más personas a esta misión fallida y con cada vuelo a Ucrania, más morían o eran capturados. Se cree que los encargados fueron engañados por la desinformación que difundió el gobierno soviético o que simplemente se negaron a creer que sus agentes habían sido capturados. Después se supo que también crearon falsos grupos de resistencia en Polonia, Letonia, Estonia y Lituania. La KGB controlaba estos grupos y los agentes eran blancos fáciles al intentar avivar la resistencia. Actualmente la Operación Red Sox es vista como uno de los mayores fracasos de la CIA. Eso le costó la vida a muchos agentes y expuso la credulidad de la CIA ante el resto del mundo. Número 6. Gracias a documentos que se hicieron públicos en septiembre de 1998, sabemos que la CIA hizo todo lo posible para evitar que Salvador Allende, el expresidente de Chile, se convirtiera en el gobernante de ese país.
El proyecto se llamaba FUBELT, también conocido como Proyecto Track 2. Este documento desclasificado muestra que el proyecto inició cuando el director de la CIA, Richard Helms, recibió la orden del presidente Richard Nixon de organizar un golpe de Estado en Chile. Se realizó una reunión donde se discutieron detalles del golpe y se identificó al grupo encargado del plan. El grupo especial desempeñaría sus funciones bajo la supervisión de Thomas Karamessines, quien en ese momento era subdirector de planes de la CIA. A Thomas Karamessines se le dijo que debía establecer los detalles del golpe en un plazo de 48 horas y que estos planes debían ser enviados al asesor de seguridad nacional. Henry Kissinger tras esto, Thomas Karamessines, Henry Kissinger y Alexander Haig se reunieron el 15 de octubre de 1970 y decidieron mantener la presión sobre Allende e identificar sus debilidades. Thomas Karamessines envió un mensaje a Henry Heckscher, jefe de la CIA en Santiago, confirmando las órdenes, que Allende debía ser derrocado a toda costa y el golpe de Estado autorizado para avanzar. El primer paso de la operación fue apoyar a la oposición de Allende en las elecciones de Chile. La CIA donó unos $500,000 a varios candidatos. Además, se realizó una campaña de propaganda que mostraba a Allende como aliado de comunistas. Tras conocer el plan, Cuba contraatacó donando $350,000 a la campaña de Allende. El resultado fue que Allende siguió liderando la carrera electoral, pero no logró alcanzar la mayoría necesaria del 50% de los votos. El Congreso de Chile debía elegir al nuevo presidente. El golpe real se planeó antes de esta decisión, pues el Congreso de Chile solía elegir al candidato con más votos, en este caso Allende. Se identificó a los oficiales militares chilenos de derecha y se reclutó a quienes aceptaron participar en el golpe. El plan inicial era secuestrar al comandante del ejército de Chile, René Schneider, pero los dos primeros intentos fallaron. Durante el tercer intento, la operación se volvió un caos cuando le dispararon a Schneider y perdió la vida. Esto resultó ser un gran revés, ya que los votantes empezaron a mostrar más apoyo a Allende que nunca antes. Entonces se tomó la decisión de sobornar a miembros del Congreso chileno con $350,000. A cambio, se les pidió que votaran en contra de que la presidencia de Allende se hiciera oficial. Fue otro fracaso, pues el Congreso eligió a Allende y él asumió el 3 de noviembre de ese año. Nixon instruyó a Helms para hacer gritar a la economía chilena, dando origen al proyecto FUBELT. Varias industrias chilenas propiedad de Estados Unidos fueron nacionalizadas, lo que deterioró la relación entre ambos países. A medida que la inflación comenzó a dispararse y la demanda superaba la oferta, Nixon impuso un bloqueo de préstamos a Chile y se pidió a los bancos internacionales que no suministraran fondos a ese país, lo que empeoró aún más el clima económico de Chile. Estados Unidos le dijo al gobierno chileno que si querían fondos, podían acudir a la Unión Soviética en busca de ayuda, pero la Unión Soviética no tenía interés en apoyar a Allende. Finalmente, el golpe resultó ser un éxito cuando, el 11 de septiembre de 1973, el gobierno electo fue derrocado y la vida de Allende llegó a su fin. Número 5. En la década de 1970, el ilusionista y mago israelí británico Uri Geller se hizo famoso tras varias apariciones en televisión. Muchos llegaron a creer que tenía habilidades psíquicas que desafiaban la lógica. Desde entonces, él afirma que su don no es especial, pues cree que todos tenemos habilidades psíquicas, pero no las reconocemos ni entrenamos. En sus apariciones, parecía doblar cucharas con la mente, tener éxito en visión remota y leer la mente de las personas. Incluso ha dicho que seres extraterrestres le dieron algunas habilidades, afirmaciones que para la mayoría parecen ridículas. La CIA sí se interesó en Geller, como muestra un documento desclasificado en 2017. Él, como Ingo Swann, colaboró con Russell Targ y Harold Puthoff en el Instituto de Investigación de Stanford en 1973, cuando los doctores debían verificar si las habilidades paranormales de Geller eran reales. Hablando sobre la experiencia, él declaró que lo dejaron en una habitación protegida y le pidieron realizar varios ejercicios psíquicos, uno de los cuales consistía en duplicar imágenes que él no podía ver.
Según Geller, fue notablemente preciso y demostró con éxito sus habilidades. Después viajó al Reino Unido, donde hizo más pruebas supervisadas por el MI5 y MI6, entre otros. Asegura que en una prueba hizo desaparecer un objeto en una habitación y lo hizo reaparecer en otra. Luego, la CIA lo volvió a probar y le pidió manipular mentalmente el detonador de un arma nuclear. Él cuenta que al iniciar su esfuerzo, varios científicos en la sala empezaron a alucinar, algo que ni él pudo explicar. Después, el astronauta Edgar Mitchell le pidió reunirse con Wernher von Braun, científico alemán que tras la Segunda Guerra Mundial fue director del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. Aunque conocía el pasado de von Braun, Geller aceptó y le mostraron dos extrañas piezas de metal que supo de inmediato que no eran de nuestro planeta. Después le enseñaron restos de seres extraterrestres. Desde entonces, afirma saber con certeza que los extraterrestres han visitado nuestro planeta y cree que ya podrían vivir entre nosotros. También está seguro de que los restos que vio ese día algún día serán revelados al público y que nuestra percepción del universo cambiará drásticamente una vez que esto suceda. Número 4. Muchos dudan de esto. Hay personas con habilidades psíquicas capaces de acceder a información inaccesible por otros medios. Esto probablemente se deba a que la mayoría de las personas que dicen tener estas habilidades no son más que charlatanes. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos mostró un interés mucho más enfocado en esas habilidades durante las décadas de 1960 y 1970, y la CIA en particular realizó varios experimentos para determinar si estas habilidades podrían resultar útiles para el gobierno y el ejército. No hay duda de que emplear a alguien que pudiera ver el futuro sería de un beneficio enorme. Pero también consideraron la posibilidad de la visión remota, en la que un psíquico podría ver lo que estaba sucediendo en lugares lejanos, como países extranjeros. O, en el caso de un psíquico como Ingo Swann, hasta planetas lejanos. La agencia se interesó en la visión remota y habilidades psíquicas durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por superarse mutuamente. Tecnológica y psicológicamente, el bando que lograra aprovechar las habilidades psíquicas primero, sin duda obtendría la ventaja en la guerra. Y por eso, comenzaron a experimentar con diferentes teorías, como predecir el futuro y la exteriorización. Esto es similar al viaje astral, donde se dice que la conciencia abandona el cuerpo y viaja lejos mientras el cuerpo queda en el mismo lugar. Swann dijo haber perfeccionado esta habilidad y al parecer la mostró en el Instituto de Investigación de Stanford, lo que atrajo rápidamente el interés de la CIA. Swann sugirió que podía realizar lo que él llamaba visión remota controlada, durante la cual podía realizar exteriorización, pero con un objetivo muy específico en mente. Muchos dudaban de sus afirmaciones por su relación con la Iglesia de la Cienciología. Al llegar al Instituto de Investigación de Stanford, su primera prueba fue de telequinesis. Los resultados fueron confusos pero impresionantes. Fueron publicados y la CIA decidió hacer más experimentos con Swann. Él tenía mucha confianza en sus habilidades y en 1973 sugirió algo que al principio le pareció ridículo a la CIA. Como propuso una sesión de visión remota del planeta Júpiter y sus lunas, convenció a los parapsicólogos Russell Targ y Harold Puthoff de seguir adelante con la idea. Y cuando Swann comenzó su sesión, pidió media hora de silencio, luego empezó a informar lo que podía ver. Describió la atmósfera y el núcleo del planeta, luego mencionó cristales extraños en la atmósfera, comparándolos con los anillos de Saturno. Agregó que estos cristales brillan y pueden agruparse. Aunque creía que los anillos alrededor de Júpiter eran similares a los de Saturno, agregó que no estaban tan lejos del planeta como los de Saturno. Afirmó que los cristales podrían reflejar sondas de radio. Luego viajó a la superficie del planeta, que describió como dunas de arena, como un desierto en la Tierra. Estas dunas también estaban formadas por cristales, pero mucho más grandes que los de los anillos, y por eso se deslizaban por las dunas. También sintió fuertes vientos y vio una gran cadena montañosa a lo lejos. Estas descripciones siguieron por 20 minutos. En 1979, la sonda Voyager confirmó la existencia de estos cristales y los anillos de Júpiter. Número 3.
El escándalo de Watergate sigue siendo tema de debate en la historia de Estados Unidos. Comenzó el 17 de junio de 1972, cuando 5 ladrones fueron arrestados mientras entraban a la sede del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate en Washington. 4 habían trabajado antes en la CIA. La Casa Blanca negó que la administración de Nixon estuviera implicada en el crimen, pero luego se reveló que el presidente sí participó en actividades criminales. Gracias a las cintas de Nixon, grabaciones secretas de llamadas telefónicas que Nixon hizo y recibió en la oficina Oval durante la investigación posterior, Nixon renunció. El director de la CIA, James Schlesinger, ordenó a los empleados reportar cualquier acto ilegal cometido por la agencia que violara sus estatutos. Estos informes se publicaron en un documento llamado Las Joyas de la Familia. Al completarse el documento, se entregó al presidente Gerald Ford, quien se horrorizó por algunas actividades de la CIA. Descubrió que habían vigilado en secreto a ciudadanos que se oponían a la guerra en Vietnam y que habían abierto la correspondencia de civiles. También salió a la luz que habían estado experimentando con el control mental y que esto se había hecho de la peor manera posible. Sujetos desprevenidos recibieron sustancias ilegales y luego eran vigilados por la CIA. Fue una clara violación de la confianza pública en el gobierno que pasó desapercibida casi 20 años. También hubo cientos o miles de intentos de asesinato contra Fidel Castro, presidente de Cuba, con puros y alfileres envenenados, traje de buceo contaminado y conchas explosivas, entre otros. También hubo intentos contra Patrice Lumumba, el ex primer ministro de la República del Congo, Rafael Trujillo, expresidente de República Dominicana, y Salvador Allende, expresidente de Chile. Desde que el informe fue entregado a Ford, Henry Kissinger, secretario de Estado, sugirió mantenerlo clasificado porque creía que podía causar gran daño al país. Incluso más del que causó el escándalo Watergate. Ford estuvo de acuerdo. Con el tiempo, parte del informe se filtró y los agentes tuvieron que admitir su participación en algunas de estas operaciones atroces. Muchas usaron al público como conejillo de indias para experimentos poco éticos y sin mérito alguno. William Colby, futuro director de la CIA, admitió su participación en intentos de asesinato contra Fidel Castro y otros, pero aseguró al gobierno que ya se habían detenido. Se reveló que Robert Kennedy participó en estos intentos de asesinato, y al saberlo, el público quedó horrorizado. Se decepcionaron de la inteligencia de Estados Unidos, y el gobierno respondió. La supervisión de los departamentos de inteligencia fue reestructurada a nivel ejecutivo y legislativo, cambiando la forma de realizar operaciones encubiertas. Número 2. Desde que se estableció la agencia, la CIA ha ganado una reputación por estar involucrada en actividades y programas muy cuestionables, uno de los cuales recibió el nombre de Operación Clímax de Medianoche. Durante principios de la década de 1950, la CIA comenzó a mostrar un marcado interés en la posibilidad del control mental. Pensaban que si funcionaba como arma, les daría ventaja sobre sus enemigos en casi cualquier situación. El problema era que no muchas personas se ofrecerían voluntariamente para ser objeto de experimentos, especialmente cuando esos experimentos podrían dañar sus mentes. La CIA organizó una operación encubierta que usó a miembros desprevenidos del público como conejillos de indias. Ya existía el programa MKUltra, que experimentaba con electroshock, radiación e hipnosis, entre otros métodos. Pero habían visto muy poco éxito poco después de que el programa se implementó. Sidney Gottlieb, director de MKUltra, ayudó a la CIA a obtener muchas sustancias ilegales en una farmacia suiza, y pronto se utilizó en un esfuerzo por descubrir qué efecto tendría la sustancia en sujetos desprevenidos que habían sido colocados en un ambiente íntimo. Rentaron un departamento en la calle Chestnut en San Francisco y lo convirtieron en un burdel de aspecto lujoso. Fue equipado con dispositivos de escucha, grabadoras y un espejo de doble vista para que los agentes observaran, tomaran notas y filmaran lo ocurrido. Se contrató a trabajadoras sexuales para llevar clientes a esa habitación y recibían $100 por cada uno. Una vez que los hombres estaban en la habitación, se les daba una bebida alcohólica que había sido mezclada con una sustancia ilegal y luego eran vigilados de cerca.
Las trabajadoras sexuales preguntaban en distintos momentos para saber cuándo los clientes eran más vulnerables al control mental. Extrañamente, muchos de estos hombres nunca se dieron cuenta de que estaban bajo la influencia de una sustancia y tuvieron respuestas diferentes. Pronto se notó que la sustancia era más efectiva tras el encuentro. Pero especialmente si se les pedía que se quedaran un poco más, en lugar de irse de inmediato, empezaban a hablar de sus trabajos, negocios y, con un poco de persuasión, incluso de sus familias. Pronto se vio que toda la operación era una farsa. Quienes debían recopilar datos tras el espejo de doble vista, bebían cócteles y otras bebidas alcohólicas mientras realizaban los estudios y, en algunos casos, incluso utilizaban los servicios de las trabajadoras sexuales. Algunos propusieron permitirles consumir la sustancia ilegal, y pronto parecía que estaban en una fiesta en vez de recopilar datos. Aún se desconoce cuántos hombres fueron sometidos a experimentos, pues Sidney Gottlieb intentó destruir todos los archivos de la operación Midnight Climax y MK Ultra. Número 1. El tema de los ovnis o FANI, como se les conoce a menudo en la actualidad, es uno muy delicado, ya que divide opiniones entre quienes tienen interés en fenómenos anómalos no identificados o, en términos sencillos, la posibilidad de la existencia de seres extraterrestres. Durante siglos, la gente ha reportado ver luces extrañas en el cielo y tener encuentros con seres extraños que no pueden explicar. No solo el público ha mostrado interés en el tema. Los gobiernos de todo el mundo han realizado estudios e investigaciones sobre estos avistamientos, y el gobierno de Estados Unidos no es la excepción. Un estudio de la CIA en 1952 surgió cuando se vio que el fenómeno ovni no desaparecería pronto y la gente exigía respuestas. Ese verano hubo un récord de avistamientos extraños en el cielo, algunos cerca del Aeropuerto Nacional en Washington. El gobierno atribuía estos avistamientos a inversiones de temperatura, pero muchos consideraban insuficiente esa explicación. Por lo tanto, la CIA decidió establecer un panel llamado el Panel Robertson, que fue dirigido por el físico H.P. Robertson, junto con otros científicos que incluían a un ingeniero de cohetes y un astrónomo. Les pidieron entrevistar al personal militar que reportó ver objetos extraños en el cielo, así como al jefe del proyecto Libro Azul, el proyecto oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en el que investigaban reportes de tales objetos hechos por miembros del público. Cabe señalar, sin embargo, que el gobierno no solo estaba interesado en averiguar si estábamos siendo visitados por seres extraterrestres. Les preocupaba más que las naves avistadas fueran de la Unión Soviética y que Estados Unidos estuviera siendo vigilado sin saberlo. Si estos objetos fueran soviéticos y se usaran para atacar a Estados Unidos, existía una alta probabilidad de que los vieran en el cielo, y el pánico podría saturar las líneas telefónicas esenciales para la defensa nacional. El panel buscaba desacreditar las afirmaciones de naves extraterrestres, no investigar qué eran. Pero su tarea se volvió aún más difícil cuando los expertos no pudieron encontrar explicación para muchas de las fotos que se les pidió analizar. Por ejemplo, Tremonton y Great Falls. Las películas desconcertaron a los analistas, pues mostraban aeronaves imposibles que, sin embargo, fueron grabadas en video para que todos las vieran. Un oficial, que había filmado un objeto extraño sobre los cielos de Utah, se mantuvo firme en que había visto una nave sólida tripulada. Solo quedaba la sugerencia de que venía de algún lugar del espacio. Se pidió a los presentes considerar que estas fotos y películas solo mostraban gaviotas, fenómenos atmosféricos o reflejos de aeronaves comunes. Pero muchos se negaron. Varias personas entrevistadas por el panel discreparon de sus conclusiones, pero sus objeciones no fueron tomadas en cuenta. Y a fin de cuentas, se decidió que la opinión pública sobre el asunto debía ser manipulada, y que cualquier grupo involucrado en la reporte de ovnis debía ser vigilado de cerca por el gobierno. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Soy Top 5 Unknowns, nos vemos en el próximo video.